En nuestro estudio nos vamos a ir a lo legal, nos vamos a ir a la Constitución que estamos escribiendo, Caro, que estamos, digo el Pato. Bueno, Así creo que todos, que todos los todos chilenos sí. estamos involucrados y estamos escribiendo. No, lo dijiste muy bien porque estamos todos involucrados y esa Finalmente. es la gracia de esto. Sin embargo, nos vamos a clase. Nos vamos a clase porque queremos Sí. entender. El sábado recién pasado se lanzó el borrador de la Constitución y es por eso que en nuestro estudio está el abogado Daniel Manríquez, que nos va a explicar un poquito algunos puntos. ¿Cómo estás, Dani? Bien, muchas gracias, chiquillo. No sé si decirle clase, ¿eh? Sí, No sé si mira, decirle clase, pero dejémoslo en el punto de la divulgación y vamos a tratar de explicar lo más claro posible algunos de los términos, algunas de las cosas que ya se consagraron en el borrador de la nueva Constitución. Y Claro. qué importante que se entienda cuáles son básicamente a los modelos a los que nos vamos a enfrentar a decidir con fecha 4 de Exacto. septiembre. Exacto. Porque, en definitiva, acá existen una infinidad de cosas que se han dicho respecto del borrador de la nueva Constitución. Se habla de la plurinacionalidad, del Estado social de derecho, Sí. de la garantía y garantización de derechos, el derecho a la vivienda, etcétera. O sea, nosotros podríamos estar acá hablando horas, pero hoy día sería bueno reducir, digamos, la cancha y dejarlo a que hablemos a cuál es el modelo, así, a grandes rasgos. Claro. o sea, Ese, primero ¿cuál es el entender modelo? en qué modelo estamos. Vamos a hablar de eso, Claro. pero Exactamente. antes tenemos un último minuto porque Sí. se A está ver. hablando de Nicolás López en este momento y aprovechar de que Vamos a estás en aprovechar. estudio, Daniel, para preguntarte a ti por qué a Colina 1, que Colina 1 sabemos que es Mira. para prisión preventiva. No. ¿Tendría Santiago 1, Santiago Santiago uno, 1, no, Santiago uno. Santiago 1. ¿Tendría posibilidad de salir de no cumplir condena, Nicolás López? Bien, efectivamente, tiene la posibilidad de no cumplir condena todavía. Lo que ocurre es que se acaba de dictar una sentencia y como vimos la otra vez, si fuera condenado a más de 5 años y un día, y que es el Claro. caso, Claro. y de hecho se le condenó a 5 años y un día, él tiene la obligación de cumplir esta condena con cárcel efectiva. Ahora, la defensa todavía tiene derecho a solicitar a través de un recurso la nulidad del proceso. Ya. Lo Ya. cual, si se llega a anular, se anula también la sentencia y se tendría que hacer el juicio nuevamente. O incluso podrían llegar a solicitar una sentencia de reemplazo porque la pena asignada no correspondería. Por lo tanto, mientras tanto, la Corte no se pronuncie sobre este aspecto, él todavía no tiene que cumplir la condena a los 5 años y un día. ¿Qué tal? Pero la Fiscalía dice, oye, acá existe un alto riesgo de que él se vaya del país, que se escape, o existe un alto Claro. riesgo que él quiera evadir la condena, Por eventualmente, supuesto. mientras se espera lo que diga la Corte. Sí. Exacto. Entonces, se decreta la prisión preventiva como forma de cautelar que él permanezca en el sitio, digamos. O sea, Claro. que sea una persona ubicable y que no sea necesario, que no ocurra lo mismo que ocurrió con la exalcaldesa La Karen Antofagasta. Rojo. Karen Rojo. Con que Karen se fue, Rojo. claro. Que al final uno Oye, dice, oye, disculpa, Caro, Sí. que al final, oye, son figuras que difícilmente puedan llegar el día de mañana a escaparse o algo, y sabemos que nadie está libre No, aquí. claro. No, pues ya se vio que se... Pero esta prisión preventiva previa que está haciendo no va después de la condena. Por ejemplo, si a él lo condenan por 5 años, no le van a restar lo que él ya estuvo ahora. Claro, ¿O se suma? eso se sumaría. Se Es parte suma. de su condena, claro. Ya. Es parte de ¿Y cuánto tiempo podría estar en prisión preventiva? lo que dure por lo menos un mes. Un mes. Sí, por lo menos un mes. Ya. A menos que se apele la resolución de que le ordene la prisión preventiva que diga que no hay una necesidad de cautela o una prisión preventiva. Ok. Porque esa es otra resolución Claro. aparte de la sentencia misma, digamos, condenatoria. Esta prisión preventiva es una nueva resolución Claro. y esa Claro. resolución como tal se puede apelar. Claro. Entonces podría la Corte... Es como un poco lo que pasó con Nano Calderón en su momento. Sí. Se decretó prisión preventiva, cumplió efectivamente en Santiago 1, pero después terminó saliendo. Claro. ¿Y por qué terminó saliendo? Porque se apeló la resolución y se dijo, oye, no es necesario eso, sino que lo puede cumplir en otro lugar. Claro. Perfecto, está pasando en este momento, vamos a tener más detalles, ¿cierto? Y se lo vamos a contar acá en tu conexión matinal. Volvamos a la Constitución, queríamos tocar ese tema porque es No, un tema importante, que mucha gente está importante, siguiendo sí. el caso y le gusta Sí. saber en Sí, qué sí, va. Exactamente. Volvamos al pizarrón de la Constitución. Vamos al pizarrón de la Constitución. Vamos a ir viendo cómo lo vamos Ya. ocupando, pero vamos a hablar ahora de cuál es el modelo general que se encuentra detrás de la nueva Constitución. Ok, Mira, como vamos a hablar concepto, ¿no? como concepto. ¿En qué estamos ahora, en el fondo? ¿Qué Mira, modelo actualmente, tenemos? En la Constitución del 80 hay algunos que dicen la Constitución de Pinochet, otros le dicen no, esta es la Constitución de Lagos. Es una discusión que preferiría no meterme porque yo acá no vengo a hacer campaña ni Claro, por el apruebo claro. ni por el rechazo, sino que lo vamos a ver desde Formal. un punto exactamente, lo vamos a ver desde un punto de vista formal. Ok. Entonces, lo primero que hay que entender que la Constitución siempre se abrevia CPR, ¿ya? Así, ¿Cómo? CPR. Ah, R. CPR, ok, ya. ¿Qué Constitución Me Política de asusté, la dije, República. Nada, ¿Ya? CPR. Constitución Política de la República. Acá le vamos a poner
80, ¿Ya? porque estamos hablando de la Constitución. Entonces, acá esta Constitución se basa en un principio conocido como el principio de la subsidiariedad, es decir, un Estado subsidiario. Ok. ¿Ya? Entonces, el Estado siempre se abrevia así porque cuando en la universidad uno tiene que escribir rápido, Estado siempre, Estado subsidiario. ¿Ya? Subsidiario. Subsidiario. Muy Perdón bien mi que letra. anote. Sí, Después, estoy tomando nota. después me prestan los apuntes. claro. Ya. Disculpen mi letra, No, chiquillos, estoy como el está bien, presidente que está también tiene una letra así me extraña. Ya. ¿Qué es el Estado subsidiario? Para que entendamos esto. El Estado subsidiario dice relación con que el Estado como tal, como aparato, como un órgano, las personas nos reunimos y nos organizamos políticamente a través de un Estado, al cual le otorgamos y le conferimos el poder que se va a distribuir en distintos poderes. Tenemos Ok. el poder ejecutivo, el poder Ya. judicial, el poder legislativo, etcétera. Todos los órganos del Estado. Y por supuesto que dentro del Estado no solamente están estas máximas autoridades, sino que también está el Ministerio Público, está la Defensoría, está la Contraloría Claro. General de la República, etcétera. Todo eso que llamamos Estado Claro. se basa y subyace un principio de Estado subsidiario, que el Estado solamente le va a otorgar a las personas o va a participar en la vida social de las personas cuando entre nosotros, los civiles, no podamos resolver los problemas. Ok. El Estado actúa en subsidio de aquello que nosotros los privados no podamos hacer. No sé si se va quedando Sí, claro. A ver, pongamos un ejemplo como más práctico. Por ejemplo, la educación. Nos vamos a ir a un tema medio duro. La educación. Si no hay un privado que pueda otorgarla de buena manera y de la forma correspondiente, el Estado tendría que entrar a subsidiar y apoyar. Exactamente. O Muy bien o dicho. la salud también podríamos Sí, verlo. mira, eso efectivamente esa es parte de una de las tantas manifestaciones que tiene el Estado subsidiario, pero también el Estado subsidiario se manifiestan, mira, primero en la salud. Hoy día las personas, los particulares, perfectamente nos podemos reunir, chiquillos, y decir, abramos una clínica. Claro. Y nosotros abrimos una clínica, iniciamos todo el proceso y competimos en el mercado. Sí. Claro. Y competimos en el mercado, porque básicamente acá así es como se ven las cosas. Es una competición en el mercado. Podemos, por ejemplo, abrir un colegio Claro. y podemos competir en el mercado. Claro. Pero el Estado reconoce y dice, oye, dado el precio que están poniendo los chiquillos, que están cobrando muy caro por las atenciones, y el Estado entiende eso, yo Estado tengo la obligación de participar por una vía paralela. Claro. Pero es porque ustedes no están consiguiendo abarcar, garantizar este derecho social a todas las personas como privados, yo ayudo en esa garantía. Ok. Oye, Daniel, pero a ver, entonces, pero al ser subsidiario, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso? ¿Puede actuar el Estado cuando el privado no es suficiente? ¿Pero puede actuar antes del privado el Estado? Solamente por ley. O sea, por ejemplo, El- el Estado puede estar viendo que faltan colegios. Ah, claro. El Estado puede estar viendo que faltan hospitales. Claro. Sí. Sin embargo, no puede hacer nada hasta que la parte privada no los Mira, lo provea. que pasa es que esta manifestación de Estado subsidiario no se manifiesta solamente con el derecho a la salud, para que se entienda ¿Ya? bien. El derecho que nosotros tenemos consagrado en Chile es el derecho a las acciones de salud. Es decir, a un momento antes de la garantía. Es decir, las acciones de salud dicen relación con, básicamente, con el sistema FONASA y con ISAPRE. Claro. Esas son las acciones que nosotros tenemos para poder asegurar el derecho a la salud. Pero el Estado lo que nos asegura son eso. Y lo que el Estado dice, aquí pueden ser privados libremente, los privados los que puedan participar en asegurar esta garantía del derecho a la acción de salud, pero también puede ser público. Y ahí viene, es el principio de subsidiariedad ahí. Claro. Los privados pueden participar, por eso tenemos ISAPRE y podemos pagar por un ISAPRE, pero el Estado dice, ok, como yo sé que esto no le va a garantizar a todo el mundo esta garantía, Claro. yo participo Claro. como Estado. O sea, Ahora, en la práctica, para que se entienda aún más, no todos podemos pagar una consulta particular. Por ejemplo, un psicólogo te sale una consulta particular 50.000 pesos fácilmente y semanal si es un tratamiento. efectivamente. No todos pueden hacerlo. El Estado entra a trabajar dentro de lo que te puede ofrecer, ¿cierto? Con el Estado subsidiario y te dice, ok, por FONASA te va a salir 10.000 pesos la consulta. Eso es, ¿no? Eso es. Listo. Eso es. Como tú no puedes, mediante tu sistema privado, garantizártelo, o mediante los privados que participan en esto, yo, Estado, te ayudo a garantizarlo Ok. en la acción, en el FONASA. Sí. Yo Con no- el bono. En el Con bono. el bono. Ahora, el Estado también, dentro de este compromiso, también existen hospitales públicos. Sí, claro. Por Claro. supuesto, hay hospitales que son del Estado. Hay más clínicas privadas, al parecer, Sí. pero
el Estado también participa. Ahora, esa es una manifestación, entonces vimos Sí. salud. Ahora, Claro. ¿qué otra manifestación tiene el Estado subsidiario? Educación. Por ejemplo, educación, pero vamos con otro. Por ejemplo, emprendimiento, el Estado Ya. emprendedor. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá en negocios. Ah, claro. Negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado subsidiario no participa, por ejemplo, creando empresas. Existe una prohibición. La Constitución, la actual Constitución de Chile lo dice. Claro. El Estado no puede participar, el Estado No, el Estado no puede participar haciendo empresas. Y si va a hacer una empresa, lo tiene que hacer por ley. ¿Por qué? Porque en Chile existe un sistema un sistema económico, Claro. Sí. que es un sistema de competencias, ¿verdad? Entonces aquí los que vienen a competir son los privados. Y si el Estado viene a competir contra, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo. Aguas. ¿Ya? Claro. Embotellamiento de aguas, vender agua, están distintas marcas. Uno podría decir, oye, si está tan cara el agua en botella, en algunos lugares me cuesta lucas, podría perfectamente el Estado crear la empresa nacional del El agua agua. embotellada. Ah, claro. Y competir en el mercado, pero el sistema dice, hey, ojo, esto es un problema que resuelven los privados. No necesitamos un Estado que venga a intervenir porque Sí. hoy día todo el mundo tiene derecho al agua embotellada. Claro. Son muchas empresas, por lo tanto garantiza que no hay un monopolio, una monopolización. Claro. Y si el Estado viene a competir, en el fondo es una competencia desleal porque el Estado puede competir con todo el poder del Estado y tirando los precios muy abajo y en el fondo haría quebrar a las otras empresas. Exacto. Claro. Entonces, en los negocios, en el emprendimiento, el Estado subsidiario, ¿ya? Hay manifestaciones. ¿Dónde más se ve manifestado? En la educación. En la educación las personas pueden libremente hacer sus asociaciones, crear sus colegios y poder traer, o sea, y el Estado paralelamente puede hacer el suyo siempre y cuando haya ausencia del otro. Claro. Hoy día el Estado, ¿cómo garantiza el derecho a la educación? Estoy pensando sobre todo en la educación escolar Sí. y preescolar. Tienen colegios particulares subvencionados. Sí. Como vamos a ver en educación, eso al parecer se va a eliminar en la nueva Constitución. Mm. Existe ahí un tema, no creo que lo vamos a tocar hoy Sí. día, pero para que se entienda hoy día, el derecho a la educación está de esa manera. Y así, tenemos el Estado subsidiario. Ahora, ¿qué ocurre con la nueva Constitución? Hay un cambio de paradigma. Ya no estamos con la lógica del Estado subsidiario, Ah, ya. sino que ahora estamos con un Estado solidario. Solidario. ¿Qué quiere decir un Estado solidario? Es otra perspectiva. El Estado solidario le está diciendo a las personas, miren, hay garantías, hay derechos fundamentales que son de tal importancia que no son simplemente ver a las personas como sujetos de políticas públicas, Claro. sino que tengo que ver, entender a las personas, esto es conceptualmente, por Claro. supuesto, tengo que entender a las personas como sujetos de derechos y el Estado es el primer llamado en garantizar los derechos. Por lo tanto, cuando hablamos del derecho a la salud, esto, ojo, esto no es algo que se puede dejar en manos de los privados y es algo que el Estado lo va a tener que ver. Y en materia de la salud, por ejemplo, el Estado asegura a las personas, a todas las personas, un acceso a un único sistema. No compiten los privados. Porque el Estado solidario es el primero llamado en venir a resolver A este cubrir problema. ese A cubrir problema. esa necesidad. En los negocios, ¿cómo se manifiesta también? Con la posibilidad de un Estado emprendedor. Por ejemplo, las comunas autónomas tienen la posibilidad de iniciar negocios y competir en el mercado, en determinados negocios. O sea, tenemos un Estado emprendedor. Emprendedor. Claro. Es un Estado que puede participar porque la lógica que está detrás es que el Estado tiene que venir a satisfacer y mejorar el bienestar de las personas, no solamente a través de lo que los privados, los particulares nosotros lo podemos hacer, sino que yo soy el motor del bienestar. Ok. No son los particulares el motor del bienestar. Entonces, en definitiva, bueno, tenemos eso. ¿Qué otra manifestación? Tenemos la seguridad social. Uy, Bien, importante qué hoy en día. importante. Seguridad social. Seguridad social. Y algo que yo creo que muchos esperan que cambie harto en la nueva constitución, Daniel. Sí, la seguridad La social seguridad, por es sobre uno todo. de los, Sí. de los Hoy día picos. tenemos un sistema de seguridad social en que el Estado asegura a las personas. El Estado no le asegura. A ver, la seguridad social no está completamente asegurado. Lo que está asegurado Claro. es el mecanismo para Claro. acceder a la seguridad protección, social. Claro. Y el Estado dice, bueno, yo apuesto por un modelo de capitalización individual en el que todas las personas
mensualmente, a través de nuestras cotizaciones previsionales, vamos metiendo plata a un fondo propio, personal. Claro. Esto ya se va a acabar y el sistema de seguridad social va a revertirse porque vamos a tener un sistema con un fondo único. ¿Ya? 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 Este fondo, en definitiva, va a ser el sistema en que todas nuestras cotizaciones van a ir a un sistema. Y de ese sistema va a permitir pagar, digamos, asegurar la seguridad social. Estamos pensando principalmente en las pensiones, Sí. a todo tipo de trabajo, sea este remunerado o no. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hoy día nosotros que trabajamos remuneradamente, pero ¿qué pasa yo pienso, no sé, en mi mamá o en Claro. muchas madres de Chile que son dueñas de casa? Claro. Uno dice, oye, Exacto. ellas tienen un trabajo, pero eso no se remunera. O, por ejemplo, trabajo que principalmente hacen las mujeres. El de cuidar a personas mayores de Sí. edad, y que renuncian a sus trabajos, renuncian a aquellas cosas que tienen que hacer por el cuidado del Sí. hogar y de aquellas personas que tienen ciertas necesidades. Sí. Entonces el Estado lo que dice es, yo voy a incluir a esas personas en mi sistema de seguridad social con un fondo único. Perfecto. Pero el financiamiento, por Claro. supuesto, ya no es de capitalización, ¿ya? De capitaliza personal. Esto se cambia por un fondo único, ¿ya? En este fondo único, ¿cómo se integra? Con cotizaciones. Puede ser con cotizaciones, dice la ley, o sea, la Constitución, con cotizaciones, o también puede ser por impuestos. Es decir, El puede ser es porque eso todavía no está, no todavía está en definido. borrador, No, o no, sea, no eso está. todavía está... No, porque el ¿no? borrador dice, el financiamiento del sistema podrá hacerse se hará, digamos, a través de los tributos, y una ley podrá definir que sea el empleador y el trabajador los que retribuyen al sistema. Claro. Ya. Ahora, todo estas diferencias de modelo, aquí se ven muy bien manifestadas las grandes diferencias a nivel como estructural. Hay otras, Claro. ¿ya? Claro. Hay otras. Los porque pilares, Pero lo esos macro. son los estos ejes son más los pilares como fundamentales, dentro de los claro. principios. Estamos Sí, claro. cambiando de un modelo a otro modelo. Exacto. Abogado, estamos viendo, Sí. ¿cierto?, los cambios más importantes. Nos está explicando de manera detallada, cosa que la gente en su casa también vea este 4 de Sí. septiembre qué va a hacer frente a la papeleta. ¿Apruebo o rechazo? Recuerde que el voto es obligatorio. Nos vamos a conectar con nuestro cientista político, el señor Cristian Zamorano, para que también se suma a la conversación. Y quiero preguntarle de inmediato, lo saludo, ¿qué le parece este cambio de paradigma, cierto, una vez más en la Constitución chilena? ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Hola, Cristian. Sí. Hola, encantado. Gracias por estar con nosotros, Cristian. ¿Eh? Estamos hablando, ¿cierto?, sobre el borrador de la Sí. Constitución. ¿Qué te parece hasta el momento lo que hemos conversado con Daniel, nuestro abogado? Muy justo, absolutamente adecuado lo que indicó, indicar en qué consiste el cambio de paradigma. En realidad, la votación que va a ser obligatoria, como lo subrayó Carolina, se lleva en torno a un proyecto constitucional que constituye la ley suprema, la Carta Magna, Claro. que en realidad establece principios que van, de algún modo, una Carta Magna indica cuáles son los principios que se van a aplicar en lo que va a constituir el Estado. Y cuando se instala la discusión acerca de la carga ideológica que tuviese la convención, y acá me permito que esté el abogado para indicar aquello, cualquier Carta Magna, cualquier constitución, por definición, tiene una carga ideológica, sabiendo que va a proponer un proyecto político y que se va a dar los medios a través de la aplicación de la norma constitucional para aplicar tal proyecto. No hay ninguna Carta Magna que sea neutra. Y acá lo que se detalló en su set es que se comparó la carga ideológica que tenía la Carta Magna actualmente vigente, la de 1980, versus, en paralelo, la carga ideológica que tiene la carta que se está proponiendo. Y la Carta Magna que está vigente hoy en día tiene un principio fundamental, que de hecho no está explicitado claramente dentro de su texto, que es, como lo subrayó el abogado, Claro. el principio de subsidiariedad. Y vamos a transformar ese principio de subsidiariedad con todas las derivadas que tiene en lo concreto, como él dijo, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel del Estado empresariado. En Chile no existe el Estado empresariado. Y ahí de algún modo se concreta el principio de subsidiariedad. En Chile no existen muchas empresas nacionales Claro. que puedan intervenir en la economía. Todos esos derivados van a ser tomados totalmente a contrapié
con un nuevo proyecto de constitución que dice, atención, si bien el principio anterior era el Estado interviene cuando ya no intervienen los privados, cuando ya no puede intervenir o cuando hay una ausencia de intervención del privado, para vulgarizar el término, esta nueva constitución, el Estado interviene per se y además es empresarial. Y toda la concepción privatista, en este caso lo de la jubilación, que es un sistema donde yo capitalizo para mí personalmente, yo ahorro personalmente para una futura jubilación, en el caso de la nueva constitución dice, no, acá todo ese concepto cambió. Acá va a ser un sistema solidario. Por ende, yo no soy dueño de nada en lo absoluto, sino que se participa en un fondo común. Entonces tú puedes ver que todas las derivadas de simplemente un cambio de principio tan importante como el Estado subsidiario, que es la columna vertebral de la Constitución de 1980, acá la columna vertebral es totalmente otra. Y es eso sobre lo que habrá que definirse el elector, el ciudadano, en la próxima elección del 4 de septiembre. Oye, Cristian, Sí, dale. qué bueno poder complementar esto desde otra ciencia, desde otra disciplina, porque la verdad es un complemento necesario, sobre todo ahora que se está dando el debate constitucional. A mí me gustaría preguntarle a Cristian, ¿cómo ve esto? Yo acá lo que veo es que ambos tienen ventajas y ambos tienen, por supuesto, aspectos negativos. Sí. Como en todas cosas. Como en todas las cosas. Yo, dentro de los aspectos negativos que veo en cada uno, y acá Cristian podrá complementarlo o dar su opinión al respecto, yo veo que respecto al Estado subsidiario, un aspecto negativo que tiene es que se lleva a la privatización casi absoluta de las cosas, de los servicios y la garantía de los derechos. Sí. Las personas desde su bolsillo tienen que financiar el acceso a determinados derechos. Por ejemplo, las carreteras no es el Estado el primero llamado a hacerlas, sino que son privados, por lo tanto hay una privatización de las cosas. Ahora, respecto al Estado solidario, también tiene un aspecto negativo, que es que el Estado tiene que ser un Estado robusto, tiene que ser un Estado fuerte, con capacidad de tener... De controlar. De controlar. Segundo, de poder cobrar los impuestos adecuadamente y en un volumen adecuado para poder asegurar los derechos, porque muchos derechos que están consagrados en esta nueva Constitución hay una amplia categoría de derechos, un gran abanico de derechos, y que el Estado, si no tiene los fondos adecuados para poder asignar el aseguramiento de estos derechos, finalmente lo que va a ocurrir es que no los asegura o los asegura mal y que va a llegar tarde y que además va a producir una deslegitimación del sistema. Podría llegar a producir una deslegitimación del sistema porque la gente dice, oye, no se me está... Aquí hay un derecho a la vivienda, pero ¿dónde está? Claro. No sé, Cristian, para que puedas dar tu opinión. Claro, tú dices cómo llegamos a lo concreto, cómo va a ser en la práctica. Es que claro, ¿no? porque esto se tiene que ejecutar en algún momento. Claro, No se va a quedar ahí en el papel. Claro. Sí. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los sistemas, de algún modo? Y mira, el problema con el tema constitucional y a justo título es que es difícil, lo propio de un análisis es de ser frío. Tengo que ser frío, independientemente de mi lado pasional o de mi postura frente al tema. Y el problema es que cuando tú vas a decir las ventajas o las desventajas, puede interpretarse por una defensa o no de un sistema. Claro. Pero por eso el análisis es una tarea difícil. Y por el momento encuentro que fue bastante frío todo lo que se ha explicado hasta acá. Y esa es la meta. Pero si yo miro el sistema del Estado solidario, el que se está proponiendo, se acerca mucho al concepto de socialdemocracia. Es decir, el sistema que se aplica en los países europeos. El Estado te garantiza por ley, a través de la Constitución, por la norma suprema, un cierto nivel de educación, de salud y un cierto nivel de remuneración en cuanto a tu jubilación. El Estado, yo me comprometo con aquello. Es por eso que en los países europeos las tasas de impuestos son muy altas, porque para poder garantizar todo aquello necesito recaudar muchos fondos. Entonces tengo tasas de impuestos muy altas en el trabajo, en las fortunas importantes y todo eso. Ese sistema hoy en día en Europa está en crisis. Claro. A contrario censo, el sistema que se aplica en Chile es de un Estado que de algún modo vigila la actividad de los privados e interviene cuando considera que debe intervenir. Y ese sistema es profundamente en su espíritu, la famosa palabra neoliberal, no es un Estado activo,
es un Estado más bien observador, vigilante. Y ese sistema, que lo queramos o no, si sucedió un estallido social, es porque había numerosas falencias. Entre aquellas, alto nivel de desigualdad, Claro. nivel de educación bajo, otorgamiento del servicio de salud mediocre, para decirlo menos. Entonces, más que saber si uno es benéfico o no, más que el otro, lo que uno puede, de un punto de vista empírico, establecer es que el sistema que se aplicó en Chile llegó a un colapso. Llegó a un colapso Claro. a través del estallido y a través de numerosos síntomas que nos indicaban que muchas cosas no funcionaban. La salud, recuerdo la lista de espera y todo aquello. Ahora, el único problema con el Estado que se propone, esa nueva visión de Estado que se propone, que muchos dicen, prometen maravilla, prometieron el cielo, es que es fundamental recaudar muchos fondos para poder sostener ese principio de que garantizaría un cierto nivel de servicio a nivel de salud y de educación. Así es. Claro. Claro. Y para llegar a eso, obligatoriamente, la tasa de impuestos van a aumentar. A la diferencia de hoy en día, donde en Chile tú puedes ver que la tasa de imposición, bien que muchos se quejan, no es superior a la de un país como Estados Unidos. Claro. Yo creo que nos estamos dirigiendo hacia otro modelo, porque hay que indicarlo también fríamente. Un Estado solidario, un Estado benefactor, un Estado que se dirige hacia la socialdemocracia. Ese Estado va de la mano con un Estado donde la tasa de impuestos es muy alta. Es alta. Yo creo que hacia ahí vamos, y si eso no sucede, no se van a poder garantizar todos los derechos, porque todos esos derechos hay que financiarlo, Claro. porque eso va a implicar gasto en salud, en educación y también en lo que concierne a la jubilación, porque vamos a tener que crear un fondo común si esto es validado. Y con esto termino, simplemente indicar que muchas veces los países donde se aplica el sistema solidario de jubilación, la deuda pública es muy, muy alta, porque tener salud gratis, tener educación gratis, tener jubilación garantizada, va de la mano con un aporte muy importante del Estado. Muchas veces la deuda pública es muy importante. En Chile siempre se ha distinguido por tener una deuda pública muy baja, controlada. Eso también va a suponer un cambio de paradigma importante y sin duda ese argumento va a reaparecer durante el debate constitucional, porque muchos dirán, estamos tomando el mal camino porque vamos hacia un incremento de la deuda. Acá simplemente quisiera indicar que la deuda pública en los países que aplican esos principios, por definición, es importante. Claro. Así es. Cristian, danos un par de minutos, debemos solucionar un problema con tu conexión y volvemos contigo de inmediato. Mientras tanto, acá seguimos con Daniel, nuestro abogado, pero queremos que la gente en su casa también nos deje sus preguntas. Sí. Si tiene alguna duda de los conceptos, de lo que estamos conversando, puede hacerlo a nuestro WhatsApp, que es el más 569-6253-2873. Y lo más importante, que no hay preguntas que sean poco válidas. Todas las Exacto. preguntas Sí, son sobre todo- certeras, sobre sobre todo todo en este ahora. minuto, Sí. sobre todo ahora. Sobre todo ahora. Mira, tenemos que hacerlo. una de las cosas que va a ocurrir en este debate constitucional para el plebiscito, lamentablemente vamos a estar sobrecargados a ver, efectivamente, como dice Cristian, acá hay ideologías detrás Sí, de pues. estos modelos. El tema es cómo se defienden, y yo creo que idealmente este debate se tiene que dar de manera honesta y limpia. Claro. ¿Ya? Sí. Porque obviamente acá se va a buscar mucho la emocionalidad de las personas, lo que uno quiere, pero esto, Los como bien ha recuerdos dicho, de las claro, personas también. pero acá lo que se tiene que ver es racionalmente, o sea, la decisión debería apuntar a lo más racional de las personas Objetivamente. y lo más objetivamente posible, y por eso también llamar a dudar de cosas que son así grandes promesas para ambos lados. Ya Claro. conocemos el actual sistema, si mucho se promete este sistema ya sabemos hasta dónde puede llegar más o menos. Claro. Y lo mismo para lo otro, o sea, si se prometen muchas cosas, también hay que hacer un llamado a dudar y veamos esto desde el punto de vista como de lo práctico, cómo va ocurriendo y cómo se van formalizando estos derechos. Por ejemplo, actualmente, en la actual Constitución, tenemos una forma de garantizar estos derechos, que se llama recurso de protección, Ok. que Ya. es un recurso de tutela de garantías constitucionales en el cual cualquier persona a nombre de otra o a nombre de sí misma puede recurrir ante Cortes de Apelaciones a solicitar a la Corte de Apelaciones para que me ayude a proteger un derecho, por decirlo de manera sencilla. O sea, en términos prácticos, por ejemplo. Mira, te doy un ejemplo. Los recursos de protección por la alza de ISAPRE. Ya. Ahí yo respecto del contrato que tengo con la alza con la ISAPRE, yo tengo un derecho de propiedad sobre ese contrato y sobre Claro. los derechos que Ya. emanan de ese contrato. Y el recurso de protección protege al derecho de propiedad.
Entonces yo recurro ante la corte y le digo, hey, ojo, acá se me va a vulnerar un derecho de propiedad y se me va a vulnerar de una manera que requiero la cautela de la corte de apelación. Por ejemplo, con ese derecho. Por ejemplo, también cuando la otra vez me ocurrió en un caso, con una acción de un recurso de protección. Un cliente no podía entrar era una empresa que no podía ingresar al predio que estaba arrendando. Y se le estaba privando su derecho. Claro. Y se le cerraron las puertas. Entonces recurrimos de protección y la corte dijo, sí, perfecto, hay un recurso protegido. Pero es acotado el recurso de protección. No se aplica respecto a todos los derechos que están hoy día consagrados en esta Constitución. La actual, claro. Es de algunos. Por ejemplo, el derecho a la salud no está consagrado acá. No está por el recurso de protección. El derecho a la educación tampoco. Sí, el derecho preferente de los padres para enseñarle a sus hijos. Sí, la libertad de enseñanza. Mira. Por ejemplo, el derecho al trabajo, propiamente el derecho a acceder a un trabajo puede estarlo. A que no me obligan a permanecer en un trabajo. Claro. En la nueva Constitución, el borrador de la nueva Constitución, todos y cada uno de los derechos que están consagrados acá tienen protección por la acción de tutela constitucional. Todos. Ok. Derecho a la movilidad corporal, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Y eso, y acá creo que Cristian va a poder dar una visión más desde el punto de vista de lo político, y esto podría llevar a una excesiva judicialización de los derechos, en que Sí. como Claro. se me está garantizando un derecho, yo puedo decir, oye, Estado, no me Claro. estás cumpliendo con esto. Exacto. Yo, corte de apelaciones, por favor, haga cumplir, porque yo tengo mi derecho consagrado acá. Cristian. Y eso obviamente genera una burocracia, Cristian, quizás va a ser más largo, procesos Claro. más largos, procesos más lentos, muchos cambios. Si no, mira, el hecho que el Estado intervenga mucho más, por definición, implica más, quien dice más Estado, dice más burocracia. Y también, siendo frío, tú puedes hoy en día, y los televidentes lo consideran ellos mismos, yo creo, tú no puedes pensar que hoy en día, considerar que la burocracia en Chile es eficiente. Muchos aspectos de la burocracia son muy negativos y percibidos como tal por la ciudadanía. Bueno, si hay más Estado, habrá que considerar que habrá mucho más burocracia. Entonces mi pregunta es, ¿se van a instalar escuelas de funcionarios? ¿Se van a crear modalidades para formar funcionarios si hay más Estado y más burocracia? Eso también va a ir de la mano con la aplicación de principios que están en la Constitución. Y eso debe ser parte de una política de Estado para poder acercarnos de manera más eficiente posible lo que dispone la Constitución. Y como dijo el abogado, obligatoriamente, si hay disposiciones en la Constitución que van en el sentido de asegurarse que se van a aplicar los derechos que otorga esta Constitución, la modalidad que se están escogiendo es ciertamente de ir a defender esos derechos a un tribunal. Y si justamente la burocracia no es eficiente, si el Estado no está listo a aplicar esos conceptos, obviamente nos exponemos a un riesgo que se van a llenar los tribunales de diferentes procesos y de requerimiento por parte de los ciudadanos para poder hacer reconocer su derecho. Y cuando hoy en día ya sabemos que después del COVID hay una cantidad enorme de casos que no son resueltos o en curso en los tribunales, porque también falta personal, porque también falta gente ahí, también ahí yo creo que se llama también una reforma de un punto de vista físico, efectivamente existe ese riesgo. Es por eso que la tarea importante, y bien que lo dijiste ahí de algún modo, Carolina, es estos principios son bonitos, son lindos. Yo creo que personalmente que se dirigen hacia un mejor país, pero la tarea está también, es cómo tú lo haces carne para evitar que estos bonitos principios tomen el mal camino y lleguemos a una situación totalmente contraria de lo que se está buscando. Y este riesgo de judicialización existe. Eso es absolutamente certero lo que dice. Claro. Mencionaste algo súper importante en tu intervención anterior respecto a la socialdemocracia y la realidad que están viviendo países europeos en este minuto con el modelo quizás que ahora nosotros podríamos empezar a experimentar. ¿Qué sucedió políticamente allá que van a la baja este tipo de sistemas? Bueno, empezando además con la situación que está en Ucrania, con Rusia, ha acelerado el proceso, pero básicamente la tasa de crecimiento ha bajado y todos los aspectos de la mundialización que hizo que de algún modo toda la industrialización que también existía en Europa se fue hacia los países asiáticos. Europa hoy en día produce muy poca cosa, aparte de un país como Alemania, pero tomo simplemente el caso
de Francia, o incluso también de algún modo Inglaterra, toda su industria se fue hacia el exterior y por ende, de algún modo se precarizó el trabajo. No hay más grandes empresas que te toman lo que funcionó en Europa durante décadas, una empresa que te toma un obrero y te lo lleva hasta el final de su vida. Esa conceptualización del trabajo ha cambiado, se precarizó el trabajo. Me permitiría decir se uberizó el trabajo. Antes de que exista el transporte común, ya el trabajo se hizo mucho más promiscuo, de algún modo, inestable. Y para poder sostener un sistema como el Estado Providencia, el Estado benefactor, se necesita un tejido social y laboral sólido. ¿Por qué? Porque necesitas gente que trabaje para que cotice. Y necesitas que la economía funcione porque esas cotizaciones pueden ser garantizadas simplemente si la empresa también conoce un crecimiento, unas ganancias continuas. Es por eso que en Europa se implementó este sistema de la seguridad social posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, en el periodo que se llamaba las 30 Gloriosas, cuando a Europa le iba muy bien económicamente hablando. Si tú lo consideras fríamente, la mundialización con China, con países como Corea del Sur, cambiaron el esquema y la jerarquía económica. Y países como Europa y Estados Unidos se vieron atacados y eso afectó el mercado laboral. Y por rebote afectó el sistema del Estado benefactor y por rebote socialmente se vio una disminución del poder adquisitivo y una cierta fragilidad del ciudadano promedio europeo. ¿Y eso cómo se manifiesta hoy en día políticamente? Con una alza del discurso populista y de su adhesión. Y por eso que vimos en Francia la extrema derecha llegar a una tasa histórica de 40%. No, te preguntaba básicamente como para visualizar cómo sería este sistema aquí en Chile y ver hacia dónde apuntamos. O sea, ver un poco la experiencia para también ver cómo podría ser acá. Claro, pero ¿tiene que ser así específicamente? ¿O simplemente puede ser a tomar como una visión, como dice Caro? No tiene por qué ser así tampoco. Estamos en Chile, otro país, tenemos otra cultura, otra realidad. Es que yo creo que ahí es donde tenemos que, más que preocuparnos, sino que poner atención, porque efectivamente, a ver, muchas de las cosas que se están planteando en el borrador de la nueva Constitución son importadas de afuera. O sea, tú puedes comparar la Constitución de española y en sus primeros artículos señala la Constitución española cosas muy parecidas a los que están acá. Por ejemplo, mira, vamos al artículo, para poner esto, mira. El artículo que hace el primero, eventualmente, dentro de los principios constitucionales. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. El hablar de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, eso es algo importado, eso no es algo que nazca de acá. De hecho, la Constitución española lo plantea en términos muy parecidos. Entonces, mira, Chile se constituye como una república solidaria. Su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, libertad e igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Claro. Obviamente, acá no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir si es que llegamos a aprobar, por ejemplo, y cómo esto se va a plantear en la práctica, cómo se va a ejecutar. Eso es un incierto, ¿verdad? Como bien lo señala Cristian, acá se dependen de factores externos que obviamente regulados por el Estado, que es la recaudación. Sin dinero esto no funciona. Claro. Es así de sencillo. Ahora, la manera de protección que ha establecido esta Constitución para poder asegurar... Todavía no conocemos las normas transitorias. Ojo, ese es otro evento que no sabemos cuánto se va a demorar en aplicarse. Claro. ¿Cuánto es el tiempo prudente? Porque si me dicen que es de hoy día para mañana, yo te digo, esto no va a funcionar. Claro. ¿A qué te refieres con normas transitorias como para ir aclarando conceptos al público todo? Bien, mira, las normas transitorias son básicamente normas que no están pensadas para funcionar eternamente, sino que son transitorias, que permiten hacer el tránsito desde este actual modelo al posterior modelo y de cómo nosotros vamos a ir adaptando esta nueva normativa para que entre y digamos con engrasada, ¿verdad? Que no sea el cambio brusco. Y para que no sea un cambio tan abrupto que pueda producir, que pueda ser perjudicial para el actual sistema, para la gente. No sé, Cristian, parece que algo quería comentar. ¿Cris? Sí, para responder a Carolina, efectivamente no es porque el sistema solidario está conociendo algunas dificultades en Europa, que por definición no se puede aplicar acá. Hay un elemento clave que acá no se ha mencionado. En el caso de Chile, hay recursos naturales que no hay en el caso de la mayoría de los países europeos. Es decir, acá hay una riqueza natural y era un tema de la discusión también, que muchos pensaban que íbamos a asistir a
nacionalización de los recursos naturales, cosa que no es así en el borrador. Es un sistema de concesión, pero quizás no como el que está hoy en día vigente, pero esa riqueza natural con un Estado empresarial, ahí también hay una modalidad que permite quizás crear fondos. Ahora, cuando tú ves el desempeño de Codelco, no sé si te da buena espina en caso al manejo de recursos naturales por parte del Estado, pero Claro. yo quiero indicar acá que hay un hecho físico, que es la riqueza natural de Chile, que eso para mí constituye una fuente de ingreso que muchos países no tienen. Y que ahí quizás permitiría conectar con las diferentes reformas sociales que se quieren implementar a través de esta Constitución. Sí, y acá Buena aclaración. la reforma no es solamente constitucional, o sea, el borrador de la nueva Constitución llama al legislador, llama al Parlamento a que vaya a generar normas que Claro. se adecúen a la nueva Constitución. Porque Claro. por supuesto por sí solo, a ver, es una Constitución extensa, muy reguladora de derechos, Sí. pero obviamente no le alcanza el espacio para poder regular todo lo otro a cápita respecto del desarrollo de cada derecho. Claro. Y eso el legislador va a ser el llamado a que, ojalá en un tiempo prudente, pueda adaptar las normas a la nueva Constitución en el evento que ésta se apruebase. Exacto, bueno, vamos a seguir conversando de esto. Sé que hay mucho por delante. Faltó- Tocamos Sí, un punto faltó de- no alcanzamos faltaron muchas Faltaron cosas y muchas cosas. faltó hablar del Estado Sí. plurinacional, Claro. que, Sí. pucha, Sí. que Sí. importante podría haber sido, que Sí. bueno hubiese sido haberlo conversado ahora para ver las visiones que existen al respecto. Lo vamos a hacer. Lo Bien, vamos a hacer, tener la Daniel. oportunidad. Vamos a tener la oportunidad la próxima semana sí o sí, porque tenemos que hablar de esto y hay muchos puntos más importantes que la gente en su casa necesita tener claro para este 4 de septiembre votar apruebo o rechazo. Le hago una pregunta rápido a los dos. Si este 4 de septiembre gana el rechazo, ¿cuál es la opción que sigue? ¿Se va a ver de nuevo revisar otra vez? ¿Va a haber un chance? Hoy día legalmente no hay nada. Ok. Yo, Ya. espero que haya un proceso De de chance. reforma. Yo espero que ¿No? haya un proceso de reforma. No sé cómo, pero Ok. espero que lo haya. Como la revancha, tú dices, así por último. Claro. O sea, ¿no? algo. No sé si no sé si con una convención constitucional, quizás sí, Claro. quizás desde el Parlamento, no sé. Pero yo creo que tiene que haber una gran reforma a la actual constitución. Claro. ¿Cristian? Bueno, pienso lo mismo. Yo creo que esperemos el resultado. Yo creo Sí. que igual el gobierno vacila en presentar una alternativa porque ya sería decir partir derrotado. Si decía, Claro. no va. No, claro. Pero yo creo que, mire, si tomamos el relato que se instaló en torno a la convención, y con esto termino, yo creo que la entrega del borrador ha calmado muchas pasiones negativas en torno a la convención. Porque hoy en día tenemos sobre qué hablar. Hay un texto, hay algo de Sí. concreto. Sí. ¿Qué mejor que un abogado para indicarlo? El derecho crea realidad. Acá yo tengo algo para debatir. Mucho antes de esta entrega se estaba hablando de muchos fantasmas. Exacto, en Acá el aire, derecho de claro. propiedad es garantizado y todo eso. Hoy en día podemos hablar sobre un texto concreto. Y yo creo que a partir de ahí se va a instalar otro relato y yo creo que ahí puede ganar más el relato que en torno a una adhesión a este proyecto más que a un rechazo. Yo creo que ahora las cosas se van a equilibrar un poquito más. Vamos a ver Vamos a si ver es qué así. sucede. Gracias. Gracias. Buenísima. Cristian, gracias por estar con nosotros. Bien, pues un gusto, Cristian. Oye, los dejamos en Igualmente. Se van a contacto, ¿ah? encontrar nuevamente. Bien, Sí, ahí le pasamos Sí. los Me parece. teléfonos, los WhatsApp para que sigan hablando. Lo van a pasar muy bien conversando entre los dos ahí sobre la Constitución. Y nosotros el próximo No hay jueves problema. también seguimos con el pizarrón porque quedaron muchas, pero muchas dudas y muchos temas que conversar. Así es. Excelente. Gracias, Cristian. Gracias, Ok, abogado. cuídense. Chiquillos, a Chao, la chao. gente que está en su casa también, que estén muy bien, muchas gracias. Y la gente, ¿dónde puede encontrar la Constitución si quiere leerla en su casa? Chileconvención.cl. Perfecto. Ahí está. Yo me hice mi propia edición. Yo ¿Ah, la empasté- sí? Claro, mira. autoedición, ahí está A de, ver, está de la cuneta empasté. esto. Está buenísimo. Es que la necesitan sí, escrita mira. y... Oye, pero No, te quedó muy bien. algo ahí bien, se puede bien. hacer. hay Bueno, una oportunidad de negocio ahí, pues. ¿eh? Claro. Hablando de No, no, negocio, no, no, pueden con pasar a esto no. vender. No, gracias, no. Está en No, es que audiolibro es que también. es que todavía falta, de verdad, todavía esto está inconcluso porque faltan las Sí. normas transitorias y la armonización. O sea, Claro. aquí hay todo un trabajo de rellenar vacíos, las lagunas que quedaron y eso, el Pleno puede que llamen al Pleno nuevamente a votar. Sí. Claro. Eso Bueno. puede ocurrir por la readaptación de las normas. Y Ahora que- se esperaría que no cambie tanto tampoco, sino no, que es se es que, complemente. mira, puede dar para hablar más, pero por ejemplo el estatuto minero todavía no está claro. Mm. Ya. Y es Y que tema es algo importantísimo. Importante. muy importante. Estamos hablando de recursos naturales, Sí, claro, ese es claro. el punto O sea, esencial. Chile es un país extractivista. Sí. Sí. Eso por un lado, y lo otro es que quizás no va a quedar en 499 artículos, sino que quizás queden menos. Ah, ya. Quizás acote. Bueno, es que todo eso es el trabajo que tienen que hacer Bueno. y rellenar los vacíos, porque en las comisiones se llevaron al pleno discusiones que nunca quedaron en el sistema político, Claro. en el tema minero, y que nunca se resolvieron y quedaron vacíos. Entonces, estas Claro. comisiones van a intentar ahí poder rellenarlo y llamar al pleno para que vote.
Bueno, por algo lleva el nombre que Todavía, lleva. todavía. Borrador. Borrador, Sí, borrador, exacto. borrador, sí. Gracias, Daniel, por Ya, pues, chiquillos, que acompañarnos. estén muy Cuídate, bien. nos Daniel. vemos. Bonito fin de semana. 11:52. Nosotros ya aquí entendiendo un poquito más Anotando la cosa, todo, anotando los sí. apuntes. Mándame ¿cierto? esos apuntes, Te los voy a Mati. mandar. Sí, Sí. sácale foto y mándame. Vamos a la pausa, ya regresamos, no se cambien.